migratorias y con aquellos temas que hacen evidentemente a la movilidad humana. Les contamos en qué consiste nuestra historia de hoy aquí en Departamento 20. El repique. Álvaro Umpierres es un uruguayo que vive en la comunidad autónoma de Extremadura, más concretamente en la ciudad de Mérida, en la provincia de Badajoz. Álvaro se crió en la ciudad de Libertad, o mejor dicho, en el campo, cerca de la ciudad de Libertad. Es profesor de artes marciales, ha escrito varios libros sobre estos temas, se fue en el año 2013, hace no mucho, se fue a probar, parece que no le fue muy bien, volvió, pero después volvió por otras razones y se quedó viviendo finalmente en España. De esta historia va a tratar nuestro programa de hoy luego de la pausa. Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes. El BNS, Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística del maestro Igor Yebra, presenta El Corsario, una de las obras emblemáticas del ballet. Coreografía, Anne-Marie Holmes. Música, Adolf Adam. Escenografía y vestuario, Hugo Millán. El Corsario, una travesía de amor en conquista de la libertad. Del 17 al 27 de mayo, en el Auditorio Nacional del Sodre. Entradas desde 60 pesos en boletería de Ticantel y boletería del Auditorio Nacional. Somos Radio Uruguay 1050 AM en Montevideo y la red de repetidoras en todo el país. RNU, Radios Públicas. Departamento 20. Todo un país detrás. Bien, señores, y como adelantábamos, este programa de hoy tenía que ver con una historia migratoria de uruguayos en España, algo que es muy común, porque, bueno, se sabe que el número de compatriotas allí es uno de los más importantes de uruguayos fuera del país. Sin embargo, la historia de hoy se ubica, por lo menos en cuanto a la residencia de nuestro entrevistado, en un lugar que no es tradicional, si bien hemos charlado con gente que vive en Extremadura, en esta provincia española, no es precisamente el caso de la colectividad más numerosa de uruguayos que están repartidos en otras partes de España, como todo el mundo sabe. Sin embargo, por allí se reparten algunos compatriotas en una zona que está, digamos, lindante con la frontera con Portugal, que es una zona muy particular de España, que históricamente ha tenido un rezago en comparación con otras zonas, digo, en cuanto a su desarrollo laboral, industrial. De hecho, Extremadura también ha sido una zona que ha, no digo expulsado, pero sí que ha dado mucha gente que fue a buscarse la vida a otras partes de España. Álvaro Umpierres, de él se trata, vive en Mérida, que es un municipio en la provincia de Badajoz y capital de la comunidad autónoma de Extremadura a la que referíamos. Es profesor de artes marciales y escritor, ha publicado 3 libros: Del conflicto a la paz, El crisantemo rosa y El arte de crecer. Es de Montevideo, pero vivió su infancia en el campo, muy cerca, en Libertad, en el departamento de San José. Y en el año 2013, con 32 años, estuvo en España algunos meses, regresó a Uruguay, volvió a España en un par de oportunidades, hasta que definitivamente se quedó. Primero en Madrid, 2 años, y después se instaló, como decíamos, en Mérida. Aquí trabajaba en el área de seguridad, daba clases de artes marciales, y nos parecía una historia interesante porque, si bien, y recién lo conversábamos antes de comenzar el programa, uno considera, por lo menos uno de este lado, que es relativamente corta, o hace muy poco tiempo que Álvaro se fue. Sin embargo, él me decía, ya son 5 años, porque también en la medida del tiempo tiene que ver con lo que cada uno vive, digamos, o con qué intensidad o de qué manera vive una experiencia migratoria, y en este caso, como decíamos, en un lugar muy particular. Bienvenido, Álvaro, un gusto tenerte con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias por llamarme, Alejandro.
Bueno, comienzo tienen las cosas, Álvaro, recién hablábamos esto del tiempo que hacía que te habías ido. Después vamos a ver cómo era tu vida en el Uruguay, pero esta migración, ¿cómo te surge? ¿Venías en esa idea de irte hace mucho tiempo o las cosas se fueron dando de manera que en el 2013 arrancaste? Porque además estaba España en plena crisis o en pleno desarrollo de lo que se llamó la crisis económica en España, ¿no? Sí, la verdad que una locura, no fue nada racional, no lo tenía pensado tampoco. En esa época estaba soltero, no tenía ningún tipo de compromiso y bueno, y ahí incentivado por unos conocidos que tenía para que me aprovechara la oportunidad de conocer el mundo. Básicamente era eso, la idea era conocer el mundo. Soltero, sin hijos, tenía estabilidad en Uruguay, tenía trabajo, tenía mi rutina y creo que fue el bichito, ¿viste? Simplemente el bichito de salir. Y claro, y la gente que me decía, es una locura España, ¿viste? En plena crisis, te vas a complicar la vida ya. Y no estaban tan errados. A ver, vos saliste, digamos, como para ver qué pasaba. No te fuiste ni acuciado por una razón laboral ni de otra índole, sino que fuiste y arrancaste para España, de ahí que te dijeran que estabas loco, ¿no? Sí, bueno, la gente que me conoce sabe que mis decisiones a veces no son poco racionales, pero sí, no tenía nada que me corriera, no tenía un cocodrilo, simplemente a veces, ¿viste? Los seres humanos estamos afán de encontrar nuevas aventuras para la vida. ¿Y por qué arrancaste por España? ¿Porque tenías amigos? ¿Porque tenías la facilidad de empezar por ahí? Claro, ¿viste? Porque tenía ya conocidos acá que bueno, una de las palabras que me dijeron, bueno, o sea, si no te gusta, lo peor que te puede pasar es volver a tu país, retomar tu trabajo y seguir con tu vida. Uh-huh. Y bueno, dale, vamos a probar. ¿Qué hacías acá en aquel momento, Álvaro? Sí, yo ahí trabajaba en el área de la seguridad, en lo que vendría a ser en la parte de custodias, en el tema de cuando van los recitales y todos esos temas, viste que van cantantes, sí. Y trabajar con una empresa que es muy conocida ahí, uh-huh. a la cual aprovecho y bueno, las personas de ahí seguramente alguno me recuerde, uh-huh. puedo mandar un saludito. Podés nombrar, no hay problema. Sí, una gran persona, Pablo Santos, que fue el jefe que me bancó en esta movida. Claro. Y así que le mando un gran saludo. Porque ¿cómo arreglaste con el laburo? ¿Vos lo dejaste el trabajo o...? Claro, viste, sí, era la aventura y nada, y se habló, viste que o sea, es como hablar con este hombre que te digo, con Pablo Santos, o sea, es muy distinto cómo podemos manejarnos nuestra idiosincrasia, ¿no? Allá en Uruguay que acá, viste, acá si decís a tu jefe, mirá, che, me quiero ir para tal lado, podemos hacer estas facilidades, no sé qué, y te dicen, no, vete de aquí y no vuelvas, o el trabajo, y no, pero cuando en Uruguay sí, siempre hay cuando hay cercanía y hay buena voluntad, nos manejamos de otra forma, ¿viste? O sea que más o menos sí, arreglaste como para volver si las cosas no iban como esperabas. Claro, sí, ¿viste? Es como cuando vos trabajás bien, ¿viste? Cuando trabajás bien en el sentido que sos buena gente, claro, ¿no? Claro. Quiero decir, ¿no? Sí, que cagada podemos mandarnos todos, ¿viste? Pero que vos tenés una línea, ¿viste? Entonces se sabe que no cerrás las puertas con las personas, ¿viste? Y entonces fue así, ¿viste? Por eso siempre agradecido con este hombre, ¿viste? Álvaro, ¿y ya habías salido al mundo, habías estado fuera del Uruguay alguna vez o era tu primera vez, digamos, lejos en una cultura que si bien tiene muchos puntos en común también es distinta en otros planos, ¿no? Totalmente distinto. Que hablemos el mismo idioma no quiere decir que manejemos los mismos conceptos y tengamos la misma idiosincrasia. ¿Pero ya habías salido vos? Mira, a Argentina. Uh-huh. Ahí, cruzando el charco, a seminarios de artes marciales. Claro. Te pregunto esto porque una cosa es cuando uno ya anduvo por el mundo, llegar a un lugar, a pesar de que no es lo mismo ir a pasear
que ir a vivir, adaptarse o a probar a ver cómo le va, que cuando uno va en alguna medida virgen de ese tipo de contacto con Europa. ¿Cómo fue tu llegada a España? ¿Qué cosas experimentaste cuando llegaste a un lugar que no conocías de antemano, no? Sí, no, estás loco. Es que a veces, mirá, cada uno tiene su idiosincrasia, ¿no? Y yo creo que soy de esas personas que si conozco a dónde me voy a meter, muchas veces no me hubiese metido en nada. Entonces, no, que me bajé en el aeropuerto, esto fue una frase que me quedó, yo creo que me bajé en el aeropuerto, me subí en un taxi, me metí en la autovía y vi esos carteles gigantes y esas autovías gigantes y dije, estoy loco. O sea, era lo único que iba pensando en el taxi. Estoy loco. Aquí me di cuenta de la medida de mi locura. Cuando llegaste. Claro, me subí en ese taxi, veía todo grande, autopistas grandes, carteles gigantes, y yo diciendo, ¿qué hago acá? Claro, ¿qué hago acá? Che, ahora, antes de desarrollar un poco, porque bueno, esto tiene etapas, vos tuviste unos meses, después te volviste al Uruguay, supongo que ahí sí. Habrás madurado y sopesado muchas cosas. ¿Cómo surge tu vínculo con las artes marciales y particularmente qué disciplina hacés vos? Porque yo no entiendo mucho, pero sé que hay distintas corrientes dentro de las artes marciales, claro, y algunas son más filosóficas, otras son más físicas. Bueno, ¿vos a qué te dedicas concretamente? Mirá, yo empecé Karate Shorin-ryu con un gran profesor y dos grandes profesores, Marcelo y Rubén. Y bueno, Rubén Suárez es muy conocido en el ámbito marcial. Y empecé en Karate Shorin-ryu. Después estuve probando algunas otras artes marciales, pero diríamos que conocí el ninjutsu, que es después en el arte marcial que me determiné a entrenar el resto de mis tiempos en este camino. Claro. El ninjutsu es lo que ahora entreno y doy clases sobre este arte. Más o menos, ¿en qué consiste, Álvaro? Si es que se puede explicar, porque... Es como vos decías, Alejandro, es un arte marcial filosófico, por lo menos así lo tomo yo, ¿viste? O sea, me enamoré de la filosofía, del trabajo de conciencia, ¿no? Y lo que hay detrás, y que, bueno, comprendí que a través del trabajo de las artes marciales uno puede desarrollar su carácter, va encontrando herramientas que después le sirve para afrontar la vida. Claro. Que bueno, justamente gracias a esos recursos pude afrontar, la odisea de estar en este lugar solo, ¿viste? Claro. Porque, está muy bien. Sí, siempre se dice... Siempre se dice que cuando se encaran estas disciplinas seriamente, no hay que asociar el arte marcial a la violencia de las personas, sino que por el contrario, esto está basado en filosofías, las que son más serias, por supuesto, que tienen que ver más justamente con eso, y contrariamente a lo que se cree, las personas van por un camino espiritual donde la fuerza tiene otro valor, ¿verdad? Claro, mira, puntualmente ahora, mirá, y mirá que eso que vos decís es... A ver, quiero decir, mucha gente puede creer que ustedes andan a las patadas por el mundo, ¿entendés? A eso voy. Pero vos sabés que no solo pasa, lo que te quiero decir que ese desconocimiento que tú haces mención, no solo pasa en Uruguay, pasa inclusive acá, mirá. Claro. Yo, para moverme en el ámbito que ya lo iremos desarrollando, he tenido que buscar referencias para demostrarle a las personas que están fuera de esto que el arte marcial realmente no es violento. Y hay varios estudios científicos, y uno de ellos es de la Universidad Complutense de Madrid, que ha demostrado que la práctica de un arte marcial reduce el índice de agresividad en los jóvenes. Ajá, mirá vos, qué curioso. Sí. Claro, sí, pero claro, es siempre importante entender que el cerrar los puños y golpear no es un arte marcial. Un arte marcial tiene que tener tres aspectos fundamentales. La disciplina y la constancia del alumno para que justamente desarrolle ese carácter, la filosofía que hay detrás de la práctica y la pedagogía del profesor. Uh-huh. O sea, si el estudio ha demostrado que si esos tres factores conjugan bien, el alumno
entra en un estado de autocontrol que reduce su agresividad. Ahora, cuando estabas hablando de justamente de esas luchas en ring que parecen jaulas de gallina y todo eso que aparece en la televisión, claro, todo eso sí es verdad. Claro, tiende que fomenta la violencia. Claro, no, tiende a desvirtuar un poco también lo que es el origen de todo esto, y por eso te lo preguntaba, aunque yo más o menos sospechaba lo que me ibas a contestar. ¿Los libros que has escrito tienen que ver con esto también, Álvaro? Seguro. O sea, el primer libro del Conflicto de la Paz habla sobre los principios estratégicos de las artes marciales, y lo que hice fue explicar a las personas cómo esos principios pueden ayudar a la vida para resolver los conflictos personales. Ajá. Y los conflictos interpersonales, que justamente cuando lo que te decía, ¿viste? Ese libro surgió en la crisis que viví esos meses acá, porque es como vos decís, Alejandro, que hablemos el mismo idioma no quiere decir que nos manejemos igual. No, claro. Y entonces la idiosincrasia de cada pueblo, los conceptos, todo eso tenés que aprenderlo, y si no, son barreras que tenés que aprender a sortear. Sí. Y ya te digo, y a través de los recursos de las artes marciales fui sopesando las situaciones y abriéndome camino, ¿no? Claro. Y entonces después lo que hice fue contarle a las personas y decir, mirá, estos principios que yo manejé me sirvieron para lograr sortear estos problemas. Claro. No, eso es obvio, y también yo me imagino, porque claro, la adaptación o llegar a un mundo distinto siempre tiene un proceso, ¿no? Que para algunos es más largo, para otros es más corto. En el caso de España, igualmente, y a pesar de esas diferencias, se hace más fácil, porque si bien es una cultura completamente distinta y más cercana al europeo, hay otro plano en el que evidentemente nosotros venimos de ahí, ¿no? Culturalmente, como puede ser en España o en Italia, uno puede encontrar patrones culturales que están incluso en nuestra propia cultura, aunque uno ni siquiera tenga que ver con ellas. Por eso también, por un lado, está eso, que también se lo ha traído la modernidad a España, y por otro lado también está ese sesgo tradicional que a veces se encuentra en esas cosas. A veces en España uno encuentra lugares que parecen Montevideo antiguamente, ¿no? Por la forma de conducirse de la gente, por la costumbre del boliche, por una cantidad de señales de identidad. Te digo que Madrid es una selva aparte, ¿no? Claro, Madrid, con su cosmopolitismo, Madrid ya entra en otra categoría, ¿no? Y cada vez más. Claro, ¿viste? Son códigos que tenés que aprender a manejar, y es literalmente bienvenido a la jungla, ¿no? O sea, son códigos, son formas de moverse. Bueno, ¿y qué pasó con esos primeros días? ¿Cómo te fuiste apañando? Bueno, primero, ¿querés que te cuente los primeros días? A ver. Los primeros días dije, Dios, que esta gente está mala. O sea, hay un nivel de estrés dentro de Madrid que no, que si te lo cuento me quedo corto. Es que una cosa es como cuando vinieron mis padres a pasear acá, que decir, mira, Madrid es como un Walt Disney. O sea, está bien para venir a ver las luces, pasearlo bombas, dejarte los euros, pero volverte para tu casa. Claro, después vivir eso otra historia. Viviendo ahí adentro, vive otra realidad. Y mirá qué caso curioso. Imagínate un tipo que sale allá, que no ha tenido cultura de mundo, de viajar, que llega acá, me presentan a dos españoles, era la noche, o sea, la primer noche, ¿entendés? La primer noche en Madrid. Me siento en un bar re perdido, con mi cabeza que no sabía dónde estaba parado, no sabía qué era el norte, qué era el sur, con mis horarios cambiados, todo así. No entendía mucho de qué se estaba tejiendo todo. La cosa que estaba tomando ahí una cerveza, yo de una Coca-Cola, porque no tomo cerveza, ellos una cerveza ahí, unas cañas, como le dicen. Unas cañitas. Y de repente, claro, empezaron a hablar, como a las 2, 1 de la mañana, y empezaron como a llorar y a contarse sus problemas y a abrazarse, y yo te entiendo, no sé qué, esto y lo otro. Y yo mirando así, ¿viste? ¿Dónde estoy? Claro, está, y dije, pero qué confianza estos amigos, ¿no? Que están acá delante de uno que no conoce y expresándose, qué necesitado que están. Cuando llego a la casa de este muchacho, le digo, qué bien con tu amiga, ¿no? ¿Cómo se expresa? No, es mi amiga, la conocí hoy.
¿Entendés? O sea, hay un grado de soledad, Claro. hay un grado de falta de conexión entre las personas que cuando se toman una cañita o logran conectar 3 segundos, se pegan como garrapata el perro. O sea que eso ya te empezó a llamar la atención. De todas maneras, ¿cómo fue la adaptación, esa primera adaptación? ¿Te costó mucho o a medida que pasaban los días ibas agarrando? Y es como todo, ¿viste? Vos primero tenés que entender que yo no tenía cultura de viaje, ¿no? Es como me dijo también un húngaro que estaba trabajando para un uruguayo, era albañil, así de la parte de construcción, y un húngaro me dijo, con su forma de hablar, me dijo, yo ya me iba muy enojado por una situación que pasó, y él me dice, de los primeros que tienes que desconfiar cuando sales de tu país es de tu propia gente. Ajá. Esa es una realidad que es real, que me pasó, y me lo dijo un húngaro. No te Eso fue bien, pasó a ti. no te fue bien con los uruguayos. A ver, que después cuando tú te vas haciendo y vas entendiendo los códigos, que socialmente lo que me he dado cuenta, después de estar 5 años acá, que todos cambiamos, ¿no? Uh-huh. Y tú no eres el mismo, no te mueves igual cuando estás en un tipo de idiosincrasia que cuando estás en otro, ¿viste? Y eso es algo que tenemos que aprender las personas. Uh-huh. No te vas a comportar nunca igual estando en tu casa que cuando estás a 100.000 kilómetros. Uh-huh. Y claro, y tuve varias experiencias de eso, pero lo que me dijo el húngaro me dejó pensando de que no me pasaba a mí y no era porque fuera un uruguayo. Pasaba a todos. Las circunstancias favorecen ese tipo de actitudes, ¿no? Que son humanas. Exacto. Que son humanas se tejen también. Necesidades humanas, se tejen un montón de cosas, y cuando tú estás en una determinada posición te vuelves más víctima o vulnerable a ciertos abusos, ¿viste? Claro. Entonces, claro, en ese sentido te vas chocando, ¿no? Te vas despertando. Claro. Pero ya te digo, no es idiosincrasia de un pueblo uruguayo. Pasa, porque me lo dijo hasta un húngaro. Claro. Pasa de donde vengas. Álvaro, antes de ir a la pausa, porque después quiero ver la otra etapa ya de tu vida dentro de España, ¿ibas pensando en laburar en lo tuyo o empezaste en lo que fuera apareciendo en el camino para, hasta que te acomodaras? ¿Cómo fueron esos primeros meses, ese primer tiempo en Madrid? No, tengo que ser dura al contarte esto. Había venido con una promesa de Villa Castillo, ¿viste? Sí, eso pasa también, es muy común. Y después acá me encontré sin papeles y trabajando para poder comer algo, ¿viste? Sin la Villa y los Castillos. Muy duro, muy duro. Sin la Villa y los Castillos. Sí. Si te sirve de consuelo, a pesar de que ya hace algún tiempo y ya viviste la experiencia, no es al primero que le pasa eso. Que No, que después te vas enterando. Lo sabrás. Hay gente que se fue con... Después te enteras de que estos son caminos que ya están hechos, marcados para... Sí, hay muchos que han ido con $200 en el bolsillo y han llegado al aeropuerto en Estados Unidos, en España, y aquel que lo iba a esperar y aquella promesa no existen. Y después, increíble. A mí me acá han contado en este programa, te imaginarás, en estos 11 años, cantidad de veces esto de que el que lo esperaba uno no estaba, y que con esos $200, 300 en el mejor de los casos, uno decía, ahora ¿hacia dónde? Pero siempre algo ocurre, ¿no? Y eso es lo bueno. De todo lo que ocurrió después de esa circunstancia que te tocó vivir, Álvaro, vamos a hablar luego de la pausa, si te parece, porque quiero ver, porque vos estuviste unos meses, volviste al Uruguay, quiero saber dónde tomaste la decisión, cómo se fue dando de volver a quedarte y de llegar, y yo no sé si coincidís conmigo, porque Extremadura es un lugar muy particular de España, ¿no? Que tiene una situación muy puntual históricamente, ¿no? Difícil aquí en Extremadura. Es difícil en Extremadura. Incluso como me lo dijo una persona que venía en un BlaBlaCar, que es como un Uber. Sí. Cuando dijo, le digo, ¿cómo es Extremadura? Y me dijo, te lo dice la palabra, extrema y dura. Es cierto. Y ahora vamos a ver cómo llegaste a ese lugar. Señores, estamos con Álvaro Umpierres, desde Mérida, en la provincia de Badajoz, en la región de Extremadura, que vamos a ver por qué tiene esa fama, esas características que hablábamos al principio, pero que igualmente tiene unos cuantos uruguayos por allí viviendo. Ya volvemos. Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes.
Señores, seguimos conversando con Álvaro Umpierres y conociendo su historia migratoria que arranca en el 2013 en España y que hoy lo tiene viviendo en Mérida, en Extremadura. Tenés una infancia en libertad, muy cerca de Montevideo, pero en el campo al fin. ¿Qué recordás de esa época y de esa crianza en San José, Álvaro? Y mira, yo me crié, como vos bien decía, en el campo, ordeñando las vacas por las mañanas, con mi hermano, después yendo a la escuelita rural, caminando, yendo por la orilla, una infancia muy feliz, donde, bueno, podíamos dejar las puertas abiertas. Yo me acuerdo que en esa época pasaba la gente caminando y golpeaba la puerta, gente que venía caminando de Montevideo y iba a no sé dónde. Son cosas que recuerdo de ese Uruguay, ¿no? Yo era chiquito y golpeaban las palmas, no siquiera golpeaban la puerta, me acuerdo que golpeaban las palmas de lejos, y mi mamá me decía, mirá, Álvaro, debe ser un caminante, anda a ver qué quiere. Y yo salía y le decía, ¿sí que quiere? No, señora, quería, hola, ¿qué tal? ¿Está tu mamá? Sí, y salía mamá, decía, no, quería ver si tenía un pedazo de queso, agua, pan. Y mamá iba para el fondo, le preparaba un Martín Fierro, le daba un litro de leche de vaca recién ordeñada. Sí, y eso es lo que yo recuerdo de Uruguay, ¿viste? De jugar en el campo tranquilo. A mí me gustaba mucho de chico sentarme a mirar las cosas. Yo era muy en ese sentido muy pasivo, muy observador, mirar los pajaritos. Nunca me gustó mucho el fútbol, así que jugaba mucho interaccionaba mucho con la naturaleza, pero ya te digo, con los animales. O sea que tenés igual un nexo con todo ese mundo, ¿verdad? Sí, totalmente. Mirá que el libro del Crisantemo Rosa, que son poemas, tiene, diríamos que una cierta cercanía con los poemas japoneses, los haikus, porque para expresar los poemas cortos, siempre vinculas la naturaleza con la simbología que quieres transmitir. Y son 43 poemas y están todos íntimamente relacionados con esa experiencia de mi vida en el campo, ¿no? ¿Hasta qué edad viviste ahí, Álvaro? Hasta que me fui a Montevideo con mi primer pareja. Ponele... O sea que ya eras grande. No te quiero inventar, tipo 20 y algo de años, algo así. O sea que viviste prácticamente toda tu adolescencia, ¿no? Eso, sí. Eso marca adolescencia en el campo. Marca mucho también, viajando, ¿no? Libertad en bicicleta. Sí, señor. Bueno, volvamos un poco para España. Te empezás a afianzar ahí y volvés a los 7 meses. ¿Por qué volvés a los 7 meses, Álvaro? Porque me estaba muriendo de hambre. Ajá, no te iba bien. Me iba bárbaro. Nada, yo te digo, esa villa de Castillo que me habían prometido se había convertido en alquilar una habitación de 15 centímetros, tomar un litro de leche y fideos blancos y trabajar 12 horas al día para poder pagar esas dos cosas. Ajá. Entonces era inevitable que era o regresar o morir ahí. Y habías agarrado la crisis, ¿verdad? Seguro, ¿viste? Sí, no, fatal, los bares, en pleno Madrid, los bares cerrando o vacíos. Me acuerdo una anécdota que fue casi al principio, ¿no? Cuando yo, antes de que me comiera los ahorros viviendo en Madrid, pero una anécdota para que vean lo que era, que hago señas a un taxi para que estaba en movimiento el taxi de circulación, le hago seña a un taxi para que pare, el tipo me hace así como que va a dar la vuelta, una seña como que va a dar la vuelta, lo voy a esperar, y otro que vio que mientras que me hacía la seña que iba a venir, lo atajó, hicieron como un pequeño pique entre los dos, y llegó primero el otro, y se me paró así, me dijo, sube conmigo. Y yo imagínate, nuevito ahí, y dije, Dios querido, qué hambre que hay acá. Sí, era un momento difícil. ¿No se te ocurrió irte para otro lado? ¿Decidiste volver al Uruguay en ese momento? No, totalmente. A ver, yo, imagínate que no estaba mal en Uruguay. Tenía mi casita en el campo, mi gatita, mi espacio, mi trabajo, mi gimnasio. O sea, yo salgo de eso... ¿Para qué pasada mal?
Claro, hay gente que la mente de uno, el recuerdo de uno, ¿a dónde va a ir? A donde estaba refugiado, donde tenía la seguridad. No sé, me iba a pensar, a cruzar en ese momento, voy a probar suerte en tal lado. No es como le pasa a un amigo que conocí, que es venezolano, que conocí hace 2 años atrás. Claro, él está en otra realidad, él no puede volver por todo lo que me ha contado. Y claro, está pasando mal acá, sí, es verdad, pero no tenía esa opción que tenía yo de decir, me vuelvo a mi país. Claro. Él sí está complicado, ¿viste? ¿Y qué pasó cuando volviste? Y cuando volví, bueno, familia que me abre los brazos, bienvenido a casa, hijo, vamos arriba, no pasa nada. Mi jefe, Pablo Santo, bienvenido al trabajo. Así. Y volviste a reenganchar. Sí, señor. Sí. Pero venía con una carga. Venía con una carga. En esos 7 meses conocí a una persona, una chica, y habíamos tejido en los primeros meses de relación. Pero claro, yo le decía, yo no puedo estar acá. No soy ni la sombra de lo que era hace 7 meses cuando vine. Se había perdido kilos, psicológicamente estaba devastado. No puedo, tengo que volver a mis raíces, tengo que fortalecerme. Y bueno, vos me vas a tener que aguantar. Digo, yo te quiero, pero es que tengo que tener... Claro. No sé cómo explicarte, estaba desarmado, tenía que volver a recuperarme yo. Claro. ¿Entendés? Y entonces cuando volví para atrás, volví con eso, ¿viste? Con la promesa de que iba a volver a verla, que si ella me aguantaba, por lo menos 1 año, 6 meses, 7 meses, lo que ella pudiera, pero que yo tenía que volver, recuperar el Álvaro que había perdido. ¿Viste? Y entonces, claro, cuando volví ahí, volví con eso, con un tiempo de recuperación para ver cómo iba a encarar este tema que esta historia que había comenzado acá. ¿Cuándo te volvés a ir? ¿Y por qué? ¿En qué circunstancias te volvés a ir de vuelta allá? Y bueno, mirá, retomé el trabajo con este hombre que fue mi jefe, me abrió las puertas, le dije, Pablo, mira, te voy a agarrar el trabajo, pero que sepa que capaz que en menos de 1 año vuelvo a viajar porque hay una persona que la quiero, ¿viste? Y bueno, entre risas y agarro de cabeza me dijo, está bien, Aldo, está bien, vamos a trabajar primero a recuperarnos. Y entonces, claro, el primer plan era viajar para volvernos a ver después de un tiempo y saber y ver qué sentíamos, ¿no? Ya no desde el punto de que estamos por una necesidad o por una circunstancia del momento que nos condujo a estar juntos, sino que ya ha pasado el tiempo, ya estamos mejores y poner las cosas un poco más, las barbas sobre el remojo, ¿no? Como decimos. Y entonces el primer viaje era para ese reencuentro, pero que tenía regreso. Era venir a España, estar un tiempo juntos y me volvía seguro a Uruguay. No era para quedarme definitivo. O sea, así eran los planes. Y fue así. Me vine para acá una vez más. Esto, mira, es que la vida sin apoyo no es nada, loco. La vida sin apoyo no es nada. Esa es una de las cosas que me ha marcado, estando acá y en Uruguay. O sea, el apoyo de la gente es fundamental. Si no, no podría haber hecho lo que hice. Y te lo enseña eso, ¿no? Cuando ya te encontrás solo y no tenés nadie que te apoye. Y después volvés y tenés el apoyo. O sea, cuando te das cuenta que se te cae la ficha a golpes y... como decía un tío decía, lo importante en la vida es saber mantener las vinculaciones. Eso es lo que me decía un tío. Y bueno, entonces me vine para acá y estuvimos esos 3 meses, noviazgo de nuevo, retomar el tiempo, hablar, estar con los que iban a ser mis futuros suegros, y se cumple el plazo, nos volvemos otra vez 6 meses más para Uruguay a trabajar, 6 y 7 meses, yo te digo 6 meses por tirarte el número, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, trabajo y me vengo otra vez para acá. Sí, creo que sí. Disculpa si fallo a mi historia. No. Mentir, ¿eh? Estamos siguiendo atentamente. Bien, entonces en ese viaje, no sé si fue en ese o un viaje más. Mi pareja tiene más memoria que yo en eso, pero sí, repetí ese viaje, volvimos para Uruguay y ya en uno, no sé
tercer viaje ya, cuando iba para acá, me detuvo la aduana española y me dijo, chiquito, ¿qué estás haciendo? Que entras y salís. Claro, que te venís para España, te quedas 3 meses, te volvés. Entonces, bueno, en ese viaje ya teníamos programado que mi familia iba a venir a conocer Europa. Y bueno, y ya por ese lado me permitieron pasar, ¿viste? Les tuve que contar toda la historia, le dije, mirá, la verdad, le digo, mirá, tengo una pareja así, una chica así, yo me vuelvo a Uruguay porque tengo mi trabajo, tengo mis ingresos, ya acá está difícil para conseguir trabajo, y estamos esperando que se den las oportunidades para podernos afianzar. Y bueno, y ahí te quedaste. Sí, porque la gente muy bien, ¿eh? Es una cosa que tengo que destacar, es que te tratan con un respeto, por lo menos a mí, pero dan un respeto total. Firme con sus leyes, pero con respeto. Y me dijeron, mirá, o sea, estás perdonado una vez que te quedaste fuera de tiempo y te volviste sin papeles. Y ahora estás jugando siempre con los límites legales. Resuelve el tema con tu pareja porque el próximo viaje te mandamos para atrás. Entonces, ahí bueno, dije, me está costando los ahorros de medio año para poder estar 2-3 meses acá. O sea que tenías que me cuesta el pasaje. Tenías que quedarte o quedarte. Exacto, porque era trabajar medio año, ahorrarte 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros, lo que pudiera juntar, para que en el viaje mismo la mitad se me perdiera en el ida y vuelta. Álvaro, ¿y tu compañera es española? Sí, ella es española, es madrileña. Ajá. ¿Y qué seguiste en Madrid? ¿Cómo surge Mérida? ¿Cómo surge Extremadura en tu horizonte? ¿Por qué terminás allí? Claro, viste, bueno, después que ya nos logramos afianzar, yo empecé a trabajar dando clases de artes marciales en colegios y yendo a institutos. Tuve esa suerte, ¿no? De también de contar con un jefe donde me empezó al ver el potencial del trabajo que hacía a llevarme por los institutos y los colegios, y yo empecé a dar talleres de lo que hacía, ¿no? Y entonces me empecé a ganar un poquito la vida como podía, ¿no? Porque no es que tirás plata al techo, pero está. Empecé a sobrevivir, pero cuando ya más o menos ya tenía todo el montadito, que después de 2 años que te entran a conocer los alumnos, que empiezan a ver fidelidad, constancia, pues mi pareja, que se recibe de médico, le sale una plaza para hacer el MIR acá en Mérida, por 4 años. Entonces, bueno, como yo le dije a mi pareja, digo, mirá, a mí me da igual, porque tenía varios lugares para irse. Después que estás 10.000, 11.000 kilómetros de tu casa, a mí me da igual 1.000 kilómetros como 300. Te soy sincero. Claro. A mí me da igual. Después por la que pasó me da igual. Ahora, dentro de las opciones que tú tienes en tu tierra para estar cerca de tu familia, yo te diría que por la experiencia que tengo, cuanto más cerca esté de tu gente, mejor. Entonces, dentro de las zonas que yo tenía para elegir, estaba Mérida, que era lo más cerca, y decidió por acá. Un poco por las condiciones que le ofrecía el lugar, un poco por esta charla de que la familia tiene que estar cerca de lo posible. Claro. Y por eso nos vinimos para acá. ¿Y cómo fue tu adaptación a Mérida, por todo esto que hablábamos, sobre todo a Extremadura, que sabemos que es un lugar que por un lado es muy lindo, pero por otro lado es uno de los lugares con mayor rezago históricamente de España? Yo recuerdo que hay una película de la época del franquismo, que ahora no recuerdo su nombre, que está basada en un pueblo de Extremadura que es realmente de un atraso brutal, y esa película que marcó una época, creo que es de Buñuel, no quiero decir un disparate porque yo no soy muy cinéfilo, pero que hablaba justamente de esa característica de Extremadura, y sé por los datos que se manejan hoy a través de la crisis, que por ejemplo Andalucía, pero sobre todo Extremadura, son las regiones que más duramente han soportado el impacto de la crisis económica, porque bueno, no tienen mucho desarrollo, no tienen muchas industrias, y esto les ha caído realmente muy, muy mal. ¿Y cómo definirías a Extremadura y cómo fue tu ingreso a ese mundo en una ciudad más pequeña, no tan cosmopolita, donde, bueno, había que habituarse a otra realidad, ¿no? Y es como todo, ¿no? Cada pueblo con su idiosincrasia, y creo que a donde vayas tenés que siempre primero leer esa idiosincrasia, porque si no, lo que me pasó en Madrid,
pude hacerlo, esa transición se hace un poco más fácil porque ya aprendés que vas a un lugar y no tenés que creer que sabés a dónde te estás metiendo. Tenés que entrar con los ojos de observador, de decir, bueno, vamos a ver cómo se mueven aquí, vamos a ver qué es lo que hacen, cómo piensan, cómo se tejen las relaciones, ¿entendés? Y eso es lo primero que tenés que hacer cuando vas a un lugar, no asumir que crees que vas a saber llevar las cosas, sino de partir de la creencia o de la base de decir, casi seguro que no sé cómo tengo que manejar acá, así que voy derecho a aprender, ¿viste? Directamente me paro desde el punto de que no sé. Entonces eso te permite chocar menos, ¿viste? Y acá sí, ¿viste? Mirá, algo que estamos de acuerdo con los amigos que he hecho acá, ¿viste? Gente extremeña, que, por ejemplo, en Mérida es muy típico, hay una cadena va a modo de ejemplo, ¿no? Para no irme muy largo, hay una cadena de montaditos que le llama acá, que son como tapas, como pan con cositas arriba, ¿viste? Sí, claro, las tapas. Hay una cadena que se llama 100 montaditos, ¿viste? Y abrió hace poco acá en Mérida, y abrió eso, y la que estaba, diríamos, en la otra esquina de la cuadra, cerró. ¿Entendés? O sea, porque la gente gasta en un lado y ya no gasta en el otro. ¿Entendés? Eso te habla también de que hay una economía cerrada, poca gente mueve dinero, ¿entendés? Sí. ¿Y cómo se te hizo la vida en este lugar? ¿Más fácil, más o menos? ¿Te adaptaste? Mira, primero que nada, agradecí. Yo cuando le dije a mi pareja, mira, no conozco nada de España, no tengo ni idea dónde nos vamos a ir. Esto antes de que ella decidiera o supiera dónde se tenía que ir. Pero yo le dije, mira, después de 2 años estar en Madrid, yo sé que no quiero morir en Madrid. y una de las cosas que agradecí fue venir a Mérida, el hecho de que puedas caminar. Para alguien criado en el campo, un poco loco, ¿no? Ay, muchacho. Imagínate que cuando fui a visitar a mi familia hace ya casi 2 años, que a las playas de Colonia y Sacramento, ¿viste? Yo soy de ahí de Libertad, de Quillú, ¿viste? Sí, claro. Pero el hecho que yo de decirle a mis padres, me voy a la playa solo, y mamá decía, ay, Álvaro, pero vamos juntos. No, mamá, es que vos no entendés el hecho de que no podés ver gente en Madrid. O sea, no podés dejar de ver gente en Madrid. O sea, el hecho que puedas ir a un lugar y no ver gente por lo menos media hora es una libertad, muchacho, que no la tenés en Madrid. Sí, claro. Entonces vos gente que venirte a este pueblo donde puedes caminar sin toparte con la gente, sin pecharte, donde amanecés y escuchás los pajaritos. Yo en este momento estoy escuchando las golondrinas cantar arriba mío. O sea, una libertad, muchacho, que pueda ir al supermercado caminando y que si me olvidé algo puedo volver en 5 minutos. Y en Madrid es, si vos vas al supermercado, más vale que lleve la lista bien armadita, porque no te olvides de algo, sí. Tienes que tirarte 1 hora más. O sea, vos vas al supermercado en Madrid y no es que vas y venís. Está claro. O sea, tenés que tirarte 2 o 3 horitas. Sí. A donde vaya. O sea, como mínimo la gente que va a trabajar en el metro o lo que sea, tiene como mínimo 40 minutos de transporte. En lo que significa el estrés de estar debajo de los metros, cargado, apretado con gente. Sí. Y sobre todo en las horas pico, ¿no? Que es cuando se complican las cosas. Entonces la libertad, la calidad de tiempo, el que puedas respirar aire fresco, el andar de la gente que no te vuelve, no te estresa. No, en ese sentido, muchísima calidad. Y la economía, ¿no? Porque como Extremadura es un lugar pobre, también baja todo. Claro, los alquileres. Todo es más barato. Claro, muchacho, por un alquiler que podés alquilar acá, que estamos alquilando una casa con 3 habitaciones, 2 baños, un living amplio, una cocina amplia, allá estás alquilando un piso de un dormitorio de 25 a 30 metros cuadrados. Claro, no, por supuesto que los precios en Madrid, y cuanto más céntrico, peor aún, ¿no? Esta es una tendencia que se sabe existe en las principales ciudades. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí en Extremadura? Menos de un año. Menos de un año. No llega el año. O sea que todavía estás como que experimentando, ¿no? Claro, y armando y tejiendo las redes, porque mirá, lo que pasa es que claro, como cuando ya se cerró el ciclo en Madrid y mi pareja se vino para acá, yo en verano trabajaba de socorrista, en invierno trabajaba dando clases de artes marciales en los institutos de colegio, como te dije, y en verano agarré de socorrista. Entonces, claro, cuando ella se vino para acá, yo le dije, mirá,
yo voy a cerrar mi ciclo de temporada de colegio, Ujú. me voy a hacer la temporada de verano y me voy a tirar un par de meses en Uruguay. Y me tiré 3 meses y medio en Uruguay. Luego me vine para acá a Mérida, a conocer Mérida, que fueron los primeros 3-4 meses, ¿no? Sí. Sí, más o menos, porque me vine a mitad del invierno de acá, para conocer cómo se manejaba el tema, todo, no me salían las cosas bien, y me volví a Madrid otro verano a trabajar. Ya después de ese otro verano en Madrid, recién me vine a instalar acá. Entonces, desde ese último movimiento hasta la fecha, no llevo un año. Claro. ¿Viste? Nos queda poco tiempo, Álvaro, pero igualmente me gustaría que me resumieras en términos generales qué te ha dejado esta experiencia, sobre todo, bueno, porque es muy fresca, la estás todavía viviendo, sobre todo en este último capítulo de Mérida. Pero en este interín, en estos 5 años, seguramente habrás experimentado, y por lo que vos contás, por lo extremo de algunas situaciones, distintos momentos, ¿no? El preguntarte si valía la pena, si no. Viste que uno va pasando por distintas sensaciones de acuerdo a cómo le va o cómo sea uno, pero que indudablemente pasás por distintos estados en todo este proceso. ¿Qué te ha dejado esta experiencia hasta ahora? Y cómo te hace ver también al Uruguay, porque una cosa es cuando uno está acá adentro, sin mucha referencia de cómo gira el mundo, y otra es cuando uno sale, no por decir esto es mejor, peor, o aunque lo haga, no por una cuestión comparativa, sino que uno también necesariamente en base a ese contacto con el mundo exterior empieza a ver las cosas de otra manera, tal vez a la distancia. En tu caso, ¿cómo has vivido todo esto y qué imagen tenés del Uruguay hoy en esta distancia que has tomado? Claro, vale, mira, queda un montón de cosas para contarte de estos 5 años para que puedas entender cómo cambia una persona por dentro, por lo menos cómo me cambió a mí. Pero voy a tratar de ser breve y tomar referencias para que me puedas entender. Yo practico meditación budista, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas que me facilitó estar en Madrid fue contactarme con practicantes de meditación. Hay un montón de cosas que te van cambiando que no te las pude detallar, ¿viste? En los grupos de amigos. No va a faltar oportunidad. ¿Viste? Pero por ejemplo, el Dalai Lama dice que por lo menos las personas una vez al año tendrían que salir de su tierra y conocer a otras partes del mundo, ¿viste? Y eso es una de las cosas que yo veo que necesita Uruguay. La gente de Uruguay, ¿viste? Es que yo sé que la economía es difícil, pero es que creo que parte de enriquecerse de la persona es que tiene que salir. No quedarse con lo que le cuentan los demás, tiene que salir a experimentar. Y el uruguayo, en línea general, no está conociendo lo que es el mundo. Entonces, claro, se queda con percepciones de gente que le cuenta, claro, por comunicadores, y se arman ideas que no son. Hay que salir y vivir, ¿viste? Y creo que ahí la economía juega un partido muy importante. Y entonces, claro, eso es una de las cosas que veo del Uruguay. Creo que la clave está en que se está creando como una pequeña isla donde la gente se está volviendo ignorante porque no tiene posibilidades de salir. Lo que puedas ganar viendo por internet es simplemente una pantalla, una fotografía de la realidad. Hay que salir y vivir para crecer. Eso es la sensación que me da. De lo que me ha dejado estos 5 años, y es puro crecimiento. Vos imaginate que yo ahora estoy dando charlas sobre estos 3 libros, sobre la resolución de conflictos, cómo enfrentar los problemas interpersonales y personales, gracias a lo que he pasado. Estoy dando charlas a Universidad de Perú, di charlas en una plataforma online que me vieron, que hasta ahora creo que son más de 7.000, 8.000, 9.000 personas que han visto mi conferencia en Mindalia TV. Pero es que todo esto en 5 años me ha dado un bagaje de experiencia sumado al conocimiento de las artes marciales que me han hecho desarrollarme. Recibí un premio de una de las revistas más importantes de artes marciales acá en Madrid, justamente por mi trabajo y mi libro. Entonces, claro, no es el rodaje, es el vivir. Si vos estás preparado con tus herramientas y tenés un bagaje de camino, te despiertas. Es como cuando hablaba con el consulado de Uruguay,
cuando presenté el libro, hablé con este hombre, Carlos, creo que se llama, no quiero equivocarme de nombre ahora con este señor, y él me decía, el problema de Uruguay es que anida la mediocridad. Los uruguayos que salen, el uruguayo tiene el potencial de ser bueno en lo que hace, pero no hay estímulos dentro de Uruguay. Cuando un uruguayo sale y tiene los conocimientos, las herramientas, un uruguayo sale, se le despiertan los sentidos y logra cosas. Claro. ¿Viste? Eso es lo que me decían ahí en el consulado, ¿viste? Entonces es eso, ¿viste? Es como que cuando estás acá se te despierta cosas que capaz que no se te hubiesen despertado en tu tierra, ¿viste? Sí. Porque es como que no sé, hay algo que se adormece, ¿viste? Es cierto, y eso es muy cierto también. Yo miro, por ejemplo, cómo los gringos en general, dicho esto cariñosamente, los alemanes, los nórdicos, suelen enviar a los gurises en los intercambios con 15, 16, 17, 18 años, los mandan a otro país a que aprendan el idioma, que se habitúen. Yo lo veo acá, ¿no? Que existe. Claro, por ejemplo, mi pareja, con lo que tú dices, mi pareja con 14, cuando tenía 14 años, los padres la mandaron, no me acuerdo, que a Canadá, no sé qué historia, 2 o 3 meses solo, se fuera a vivir con gente que ni hablaban su idioma y que se acostumbrara. Y claro, y es una manera de crecer, pero bueno, a veces cuesta también desde acá. Álvaro, se me fue todo el tiempo, te decía que te quedaras tranquilo porque no va a faltar. No te preocupes, no va a faltar oportunidad. Somos en reiteración real, así que en cualquier momento, si te parece bien, te convocamos nuevamente, porque además, como estás viviendo todavía un proceso de adaptación a la ciudad, a la zona, capaz que más adelante en el futuro podemos contactarte para ver cómo van las cosas y que nos cuentes otras de estas experiencias. Estamos ahora, yo acá en Mérida me estoy vinculando con las asociaciones y entonces estoy colaborando con los chicos con discapacidad, con síndrome de Down. Estoy dando clases en una asociación para jóvenes con problemas con las drogas. Sí, te queda un montón de cosas. Bueno, pero por lo pronto eso habla de una actividad que te tiene, por lo menos, allí muy incorporado a la sociedad de Mérida, y eso también es bueno. Exacto. Álvaro, un abrazo grande, y en tu nombre ya saludamos a la gente de Libertad, a donde llegamos, naturalmente está muy cerca de Montevideo, con nuestro Departamento 20. Hemos estado con Departamento 20 Interior también, recorriendo la zona de San José, así que bueno, para todos un abrazo grande. Un abrazo grande para toda la gente. El pueblo uruguayo, otra cosa, una reflexión final, la idiosincrasia del pueblo uruguayo, de ese pueblo que es algo así como una mezcla de filosófico y reflexivo y de pensamiento crítico, eso creo que eso es un valor fuera del Uruguay. Eso es lo que se tiene que seguir cultivando en el Uruguay, el valor de una construcción de una sociedad crítica, independiente, con capacidad de mantenerse en el sentido común de las realidades. De eso también es un tema que tendríamos que hablar, y que es algo que se tenía que cuidar en Uruguay, nuestra idiosincrasia. Un abrazo grande, Álvaro, que sigan los éxitos. Un abrazo grande para ti y para toda tu audiencia. Chao. Señores, con Álvaro Umpierre nos vamos, cerramos nuestro encuentro de hoy, se nos fue todo el tiempo, volvemos con más Departamento 20, como siempre por Radio Uruguay y para todo el país a través de RNU. Esto fue Departamento 20. Departamento 20. El contacto diario de la Radiodifusión Nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Departamento 20. La diáspora y sus historias. 1050 AM. Todas las voces. Todas las voces. Allá y acá.